Hola chicos, muy buenos días. Nuevamente en esta nuestra clase virtual, el día de hoy desarrollando pues el tema número 6, que tiene como título Clasificación de la materia 1. Para esto vamos a recordar un poquito acerca de lo que es la materia. Como ya es de conocimiento de nosotros, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Tiene masa, tiene volumen y es susceptible de ser captado por los sentidos. Recordemos que en algún momento hemos visto una forma como se clasifica a la materia. Bien, aquí tenemos un esquema acerca de la materia y cómo ésta se puede clasificar encontrándolo nosotros en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo la podemos encontrar? La parte dice que la materia se clasifica en dos grandes grupos, en mezclas y en sustancias puras. La parte de mezclas va a quedar pendiente para los temas siguientes. El día de hoy vamos a estar solamente en esta parte, ¿ya? Dice, la materia que se clasifica pues en sustancias puras, vamos a ver cuándo será de sustancias puras, ¿no? También consideradas composición fija. Esta se va a dividir en dos grupos. Aquí tenemos a los compuestos y a las sustancias simples llamadas también elementos, ¿ya? No olvidemos que también se llaman elementos. Las sustancias simples o llamadas también elementos tienen ciertas características, ¿no? Y los compuestos a la vez están formados pues por más de un elemento, ¿no? Aquí vemos las sustancias simples están formadas por un solo elemento y los compuestos, ¿qué cosa? Están formados por varios elementos. En ambos casos se consideran los elementos, pero la sustancia simple es aquella que presenta solamente una clase de elemento y en cambio los compuestos van a presentar más de uno a partir de dos, ¿no? Y los elementos, como ustedes ven aquí, se representan mediante símbolos, que lo vamos a ver también ahora, y se van a clasificar como en metales, no metales y gases nobles que los vamos a poder observar en la tabla periódica. Ahora vamos a ir a explicar cada uno de estas dos clases de sustancias puras que conocemos. Elementos, ¿correcto? Estamos viendo ahora los elementos y aquí están los compuestos que habíamos visto en el cuadro que observamos hace un momento. Cuando hablamos de un elemento, habíamos dicho que los elementos eran aquellos que estaban constituidos por un solo tipo o una sola clase de átomo. Dice, son las sustancias más simples. ¿Qué significa esto? Que luego de una reacción química más simple que ellos no podemos encontrar. O sea, por más que queramos, al dividirlas no vamos a encontrar algo más simple que ellos. ¿Ya? Dice, son los más simples de la materia. Están formadas por átomos iguales. Por ejemplo, el ozono es O3, ¿no? O3. Por más que yo lo someta a una reacción y quiera separar a esta molécula, al final, ¿qué cosa voy a obtener? Voy a tener un oxígeno, otro oxígeno y otro oxígeno. Al final, todos ellos son oxígeno. O sea, no voy a encontrar otra clase de elemento más. Por eso se dice que está formada por átomos iguales. Son iguales. El ozono podrá ser O3, pero está compuesto por 3 átomos del mismo elemento, en este caso es el oxígeno. Dice, cada elemento se representa mediante un símbolo. Entonces, de aquí en adelante, la representación literal del elemento químico que nosotros podamos conocer siempre va a estar representado por un símbolo. Digo representación literal porque está formado pues por letras, ¿ya? Dice, pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser metales, no metales y gases nobles. Todos ellos los vamos a encontrar agrupados en la tabla periódica, que es el resumen pues, de todos los elementos conocidos hasta el día de hoy, tanto naturales como artificiales, ¿correcto? Esto es lo que se refiere a los elementos, son las características de lo que es un elemento. Ahora vamos a ver los compuestos. ¿Cuándo hablamos de compuestos? ¿Cuándo decimos esto es un compuesto? Se dice que los compuestos están constituidos por átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, acá yo les puedo poner el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el agua es un compuesto? Porque está formado por hidrógeno y está formado por oxígeno. Y estamos observando, pues, que el hidrógeno y el oxígeno son elementos diferentes. En cambio, en el caso del ozono, decíamos que era el mismo elemento. Aquí estamos considerando dos elementos diferentes, el hidrógeno uno y el oxígeno otro. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es su representación literal? A la representación literal de los compuestos se le conoce como fórmulas. No olviden, símbolos para elementos y fórmulas para compuestos. Además, decimos que estos compuestos pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Para poder resumir un poquito lo que acabamos de explicar con respecto a los elementos y compuestos, aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de elementos, por ejemplo, tenemos a litio, sodio, carbono y oro, ¿no? Son elementos. Ahora, ¿cuál es la representación literal del litio? O sea, su símbolo.
cuando la palabra está escrita en español, se considera la primera letra, si fuera solamente uno, como es el caso de carbono, o si fueran dos, la segunda, acompañado de la segunda letra. Pero hay que tener en cuenta siempre que la primera letra va a ir siempre en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿correcto? El caso del sodio, porque algunos dicen sodio, Na, si es sodio, debería ser SO. No, siempre se habla del nombre en su lengua de origen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la lengua de origen es natrium. Por lo tanto, se considera la primera letra N y la segunda N, de natrium. No de sodio, sino de natrium. El tercer caso de carbono está considerándose solamente la primera letra en mayúscula. Y el caso de oro sucede algo similar con el sodio, ¿no? Lengua de origen, aurum. Pues se considera primera y segunda letra, ¿correcto? Esta es la representación de algunos elementos que podemos estar. En el caso de los compuestos sucede algo similar. Ya saben ustedes que compuestos son aquellos que están formados por diferentes elementos. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿no es cierto? Aquí tenemos la representación del agua, la representación del ácido nítrico, la representación del metano y la representación del dióxido de carbono. O sea, la fórmula del agua, la fórmula del ácido nítrico, fórmula del metano y la fórmula del ácido carbónico. Una vez que ya hemos podido diferenciar qué cosa es un elemento, cómo se representa, qué es un compuesto y cómo se representa, es bueno que nosotros podamos también diferenciar esta parte cuando nos dijeron que hablábamos de que los compuestos podían ser orgánicos e inorgánicos. ¿Qué diferencia existe entre un compuesto orgánico y entre un compuesto inorgánico? Primero me hablan del punto de fusión. Recordemos qué es el punto de fusión. Recuerdan ustedes que el término fusión es un cambio de estado, ¿no? ¿De qué estados? Del sólido al líquido, ¿no? Lo que comúnmente podemos conocer como que se derrite, ¿no? El punto en el cual un cuerpo que esté en estado sólido empieza, ¿no?, su proceso de cambio hacia el estado líquido. Entonces dice, el punto de fusión en las sustancias orgánicas o compuestos orgánicos es bajo. En cambio, el punto de fusión en los inorgánicos debe ser alto. Segunda diferencia. Los compuestos orgánicos dice que son insolubles en solventes polares. Ejemplo de solvente polar, el agua, por ejemplo, el alcohol, o sea, ellos son insolubles, no se pueden diluir, dice, ¿no?, en ellos. En cambio, los inorgánicos son solubles en solventes orgánicos. Siguiente, otra diferencia, los compuestos orgánicos son aislantes, en cambio, los compuestos inorgánicos dice que son conductores en soluciones y fundidos, ¿cierto? Otra diferencia, que son compuestos orgánicos, son estructuras de carbono, ¿no? Orgánicos, tiene que ver mucho con los compuestos orgánicos del carbono, y los inorgánicos usan varios tipos de enlaces también, ¿no? Aquí predomina un poquito el enlace covalente. Entonces, aquí hemos observado algunas cosas importantes, como es la representación de elementos y compuestos, y algunas diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora vamos a pasar al desarrollo de las preguntas del libro. Bien, estamos en la página 270 para desarrollar el bloque de ahora hazlo tú, aunque aquí está con la respuesta, pero vamos a tomarlas en cuenta. Pregunta número 1. Toda materia puede presentarse como ¿qué? Habíamos dicho, el cuadro, sustancias puras y mezclas, ¿correcto? Pregunta siguiente, 2. ¿El magnesio, el hierro y el bromo son ejemplos de qué? ¿De compuestos o de elementos? Elementos. Pregunta siguiente, 3. Clases de sustancias que se representan mediante fórmulas químicas. ¿Recuerdan ustedes las fórmulas? Compuestos. Pregunta 4. Menciona 3 ejemplos con sus respectivos símbolos químicos, ¿no? Estamos considerando el cloro, Cl, magnesio, Mg y manganeso, Mn. Seguimos con la pregunta número 5. Indica la sustancia simple. A ver, el dióxido de carbono es compuesto, el oro sería simple, agua es compuesto. Los siguientes también son compuestos. Tenemos el ácido clorhídrico, son compuestos. A ver, pregunta 6. El dióxido de carbono, CO2, es un ejemplo de compuesto, ¿qué tipo? ¿Orgánico o inorgánico? Cualquiera podría pensar que porque tiene el carbono puede ser orgánico, pero no es así, es inorgánico. Ya son las excepciones de esa regla. Pregunta número 7. Menciona 3 ejemplos de sustancias, ¿no? Puede ser el agua, el amoníaco, el benceno. Ya, continuamos. Sigamos practicando. Pregunta 1. El sodio, el litio y el calcio son ejemplos de ¿qué? No metales, gases nobles, metales. Son metales. Obviamente son elementos, pero de tipo metales. Dice, pregunta 2. Las sustancias constituidas por átomos de elementos diferentes o moléculas del mismo tipo son diferentes tipos. Muy bien. Mezcla no, elementos tampoco, átomos tampoco.
compuestos. Muy bien. Pregunta número 3. Los símbolos químicos de azufre, bromo y calcio son respectivamente, a ver, hidrógeno, no, tenemos magnesio, oxígeno, litio, tampoco agua. Sería azufre, bromo y calcio, ¿no? Azufre, bromo y calcio. Azufre, bromo y calcio. Muy bien. Seguimos, pregunta número 4. Señala el elemento químico no metal. ¿Cuál de ellos es no metal? Potasio metal, litio metal, calcio metal, carbono. Carbono es un no metal. Bien, pasamos a la página 271. ¿Ya? Y continuamos pues con la pregunta. Dice, el agua, ¿no? Aquí tenemos, el agua es un ejemplo de compuesto ¿de qué tipo? ¿Orgánico o inorgánico? Muy bien, inorgánico. Seguimos, pregunta 6. Los compuestos orgánicos son aquellos que están compuestos de fundamentalmente carbono. Muy bien. Pregunta 7. Los compuestos se clasifican en, muy bien, habíamos visto en el cuadrito, inorgánicos y orgánicos. Pregunta número 8. El carbono y el cloruro de sodio son ejemplos de, el carbono sería un elemento y el cloruro de sodio sería un compuesto. Entonces, la alternativa sería esta, ¿no? Elemento y compuesto. Pregunta 9. ¿Toda sustancia está conformada por elementos y compuestos? Muy bien. Y pregunta número 10. Las sustancias pueden ser metales, no metales y el último bloque se llamaban gases nobles. Bien, chicos, como ustedes se han podido dar cuenta, el tema del día de hoy es sumamente pequeño, corto, bastante sencillo, de repente no tan novedoso, pero es bastante sencillo, por lo tanto tiene que quedar claro aquello que se ha compartido el día de hoy, ¿correcto? Hemos estado hablando entonces acerca de lo que son las sustancias, dentro de ellos a los elementos y compuestos, cómo se representan, qué características tienen, y espero pues que esto sea significativo. Muy bien, chicos, espero que se encuentren bien, cuídense bastante, no salgan de casa por favor, cuiden a la familia y será hasta nuestra próxima clase.